Hola chicos, bienvenidos a clase. El día de hoy les voy a hablar del método de graficación que hemos estado estudiando. Como se habrán podido dar cuenta, el método de los tres pasos solo lo podemos usar con funciones que tengan coeficiente en la variable x y una constante. Las funciones que no tienen una constante son funciones que no nos arrojan dos puntos diferentes, nos arrojan siempre el mismo punto, 0,0. Entonces, que sería un solo punto, en realidad no estamos encontrando dos puntos y esa es la condición necesaria para que podamos trazar la recta y definir su trayectoria. Como se han podido dar cuenta, no aplica para esas funciones como y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a x, y igual a menos x, y igual a menos 2x, porque estas no tienen una constante, más o menos una constante. Entonces, no nos arroja un segundo punto. Entonces, ¿por qué, el método no funciona? Porque debemos aplicar el método de tabla de valores para esas funciones en específico. Y este método lo que nos hace es ahorrarnos bastantes tablas cuando las podemos simplificar en tres pasos. Por eso siempre los profesores nos enseñan la tabla de valores, pero no especifican que es para estas funciones las que nos conviene aplicar esa tabla de valores. Entonces, yo preferí enseñarles a ustedes desde el inicio los tres pasos porque es el método más fácil, más rápido para graficar una función. Y eso es lo que queremos a la final, graficar una función. Pero en este caso, cuando ustedes se enfrentan a una función lineal de la forma y igual a x, y igual a 2x, no tienen la constante, entonces no pueden aplicar la fórmula de los tres pasos porque les va a arrojar solo un punto. En realidad, cuando hacen los dos pasos, igual a x a 0 y y a 0, les da el mismo punto, 0,0, 0,0. Y en el plano cartesiano solo existe una coordenada que tiene esas dos coordenadas y es el origen del plano cartesiano. Y ese es solo un punto, o sea, coincide en el mismo punto. Estamos hablando del mismo punto. Entonces, vamos a compartir en la pizarra para que vean lo que estoy hablando. Vamos a graficar la función y igual a x con los tres pasos. Entonces ya ustedes saben que el primer paso es igualar x a 0, el segundo paso es igualar y a 0 y por último graficamos. Y se van a dar cuenta que no nos va a hacer satisfactorio este método. Solución. Entonces aplicamos el primer paso. Y igual a x. Reemplazamos a x por 0. Nos queda que y es igual a 0. Entonces el punto que vamos a encontrar es 0 en x y 0 en y. Recuerden que la primera es de x y la segunda es de y. Ya encontramos el primer punto, entre comillas. El segundo paso es igualar. Vamos a llamar nuestra función. Ahí la tenemos. Ahora igualamos y a 0. Tenemos que x es igual a 0. Y nos genera que en x la coordenada es 0 y en y es 0 porque esa fue la condición que le dimos inicialmente. Entonces nos da, como se pueden dar cuenta, el punto 0,0. 2.0,0. Pero
estamos hablando del mismo punto. No existen dos puntos diferentes en el plano cartesiano que tengan es un único punto. Entonces, si lo graficamos gráficamente, el eje X, el eje Y, y el eje X. Entonces, 0 en X, aquí está. 0 en Y, ahí está. Este es el punto 0,0. Acabamos de graficarlo. Y por ahí pasa, por el centro del plano cartesiano pasa esa recta, pero no sabemos en qué dirección pasa. Sabemos que pasa por ahí. Como es positiva, va del cuadrante 1 al cuadrante 3. Exacto. Pero no sabemos en qué grado de inclinación va, si va así, si va así. Porque pueden haber infinitas rectas que pasan por ese punto. Por el punto 0,0 pasan infinitas rectas. Vamos a hacer esta de color rojo. Por aquí hay otra que también pasa por el punto 0,0. ¿Cuál de las dos tengo que nombrar la y igual a x? No sabemos. Por eso el método no nos sirve para este tipo de funciones, las que no tienen la constante. Recuerden que la función la definimos como f de x. La definición dice que es ax más b, donde a y b son constantes. La a es el coeficiente de la variable, que puede ser cualquier número real, y b también es cualquier número real. Pero para este ejemplo, miren, b es igual a 0. F de x es igual, a es 1, o sea, 1 por x da x, y b es 0. Entonces, abajito hacemos distributiva, nos queda f de x es igual a x más 0, pero 0 más x es x. Y por ley de igualdad, ustedes ya saben que f de x es igual a y. Entonces nos queda que y es igual a x. Entonces, como la constante b es 0, nos queda la x sola. Y así fuera 2x, 3x. Si yo reemplazo aquí el valor de x por 0, cualquier constante multiplicada por 0 me va a dar 0 y se va a repetir esta misma situación de acá. Por lo tanto, vamos a borrar. Para graficar y igual a x, tenemos que usar tabla de valores. Es un poco más largo, pero es el método que se debe usar para graficar funciones que tengan la constante b igual a 0. Entonces, podemos construir nuestra tabla de forma horizontal o de forma vertical, como ustedes lo prefieran. Lo recomendable es usar el 0, reemplazar por 0, por un número positivo y por un número negativo. Yo
yo recomiendo hacer esos tres reemplazos, y con 3 o 2 puntos ya podemos definir la gráfica. Aquí hacemos las divisiones de cuántos reemplazos vamos a hacer para asignarle valores a la X. Usted puede dividirlo por las cantidades de veces que usted quiera. Recuerden que la variable X puede tomar cualquier valor dentro de los reales. Entonces aquí va X y aquí va Y. Recuerden que Y es la variable independiente y depende de los valores que le demos a X. Entonces, un valor positivo, vamos a darle el valor de 4. Entonces, cuando X, esta es la función, cuando X vale 4, Y vale 4. Entonces, fíjense que cuando X vale 4, Y vale 4. Cuando X vale 2, reemplazamos en nuestra función Y igual a X. Pero X es 2. Entonces nos queda que Y es igual a 2. Entonces igualmente acá nos queda 2. Y estamos viendo ya una tendencia que a repetirse el mismo número. Entonces si es 1, si X es 1, Y es igual a 1. Y listo, con esos 3 puntos eso es suficiente para graficar la función Y igual a X. Hacemos nuestro plano cartesiano. Definimos nuestra escala. Voy a hacer el 1 por aquí. Esta misma medida tiene que tener el 2, más o menos como por aquí. Un poquito más alejada. Dependiendo de lo exacta que sea, más precisa va a ser nuestra gráfica. Uno, 2, 4. Y también 1, 2, 4 en Y, positivo. Por aquí va el 1. Por aquí iría el 2. Por aquí iría el 3. Y el 4 estaría más o menos por acá arriba. Nos falta un pedazo de recta. Faltaría alargarlo. Ahora lo que tenemos que hacer es trazar las líneas que unen los puntos. Este sería el punto 4,4. Este sería el punto 2,2. Este sería el punto 1,1. Recuerden que las coordenadas pertenecen a X y la segunda a Y. El punto 1,1. Trazamos una recta que sea paralela al eje Y desde 1 y otra que sea paralela al eje X. Lo podemos hacer con una regla, si lo estamos haciendo en el cuaderno. Y donde se intersectan estas rectas que estamos haciendo, el punto que se genera es nuestro punto 1,1. Vamos a hacerlo con rojo para que se denote el punto. Ese va a ser nuestro punto 1,1. Y punto
2,2 viene dado por la recta paralela al eje X que llega hasta 2, y desde el 2 en X pasamos una recta paralela al eje Y hacia arriba, y donde convergen y se intersecan, ese punto es el punto 2,2. Y recuerden que ya teniendo dos puntos, podemos definir una recta. Entonces, ya con esos dos puntos podemos definir la recta que pasa por... Bueno, no me salió tan bien. Deberían pasar por el punto 0,0 y por esos dos puntos. Esto se ve porque no está perfectamente recta las rectas auxiliares. Podemos hacer que sean un poquito más confiables. Lo podemos hacer voy a coger un cuadrado. El cuadrado me va a definir mejor las medidas. Entonces miren que está un poquito más corrido el punto. El punto debe pasar por aquí. Entonces borramos esto. Vamos a usar cuadrados. Y vean que es lo mismo. Así. Y ahí en los vértices de esos cuadrados se forman los puntos correspondientes a 1,1 y a 2,2. De igual manera las rectas no van a ser totalmente exactas porque en las medidas entre los números no es tan precisa, pero esa es la idea. Entonces más o menos esta es la idea, chicos. Ahí está más centrada y esa es la recta Y igual a X, la vamos a nombrar así, Y igual a X. Y listo, chicos, hacemos esto mismo con las demás funciones, y igual a 2x, y igual a 3x, y igual a 4x, y igual a 5x, etcétera. Lo importante es que apliquen la tabla de valores para este tipo de funciones, y para el resto usan el método de los 3 pasos. Listo, chicos, nos vemos en otra nueva ocasión.